Buenas tardes a todos. Tengo hoy el grandísimo honor de presentar en Casa Árabe una excelente exposición de un artista que a mí, francamente, me ha sorprendido por su calidad y por su belleza. Es un artista poco conocido en España, lamentablemente, y precisamente es una de las misiones de Casa Árabe tratar de traerles, acercar a ustedes la cultura y el arte en particular de los países árabes. Es una pena que a veces artistas geniales, como es el presente artista Chant Avedisian, no son conocidos, pues porque viven en un país a veces donde los medios de comunicación tienen menos eco de lo que pueden tener los medios de Estados Unidos o de otros países europeos o de otros lugares. Y, sin embargo, podrán ustedes ver esta misma noche la calidad de su obra, ¿no? Es un artista, por otro lado, muy reconocido. A pesar de todo, pues ha viajado por todo el mundo, tiene, ya lo pueden también ver en nuestras salas, exposiciones en numerosísimos países y una obra muy importante, muy conocida en Egipto y fuera de Egipto, aunque aquí en España no sea tan conocido todavía. Sobre el artista nos va a hablar Nigel Ryan, que es un gran conocedor del artista y de su país, de Egipto, porque allí vive desde 1989. Es uno de los mejores expertos en arte egipcio contemporáneo y, en general, sobre la escena cultural egipcia, ¿no? Él nos hablará sobre Chant Avedisian, a quien conoce, como les digo, personalmente y con quien tiene una vieja amistad. Seguidamente habrá una discusión, un intercambio de puntos de vista, de ideas entre Sabrina Amrani, quien inauguró, quien saben ustedes, quizás sepan muchos de ustedes, que tiene una galería del mismo nombre en Madrid desde el año 2011. Sabrina precisamente fue quien trajo a Chant Avedisian aquí a Madrid y quien ha hecho posible que nosotros podamos hoy exhibir su obra aquí en Casa Árabe, ¿no? Sabrina tiene una larga tradición también ya desde 2011 y trae artistas de todo origen, pero muchos artistas orientales, lo cual yo creo que es más que necesario en la escena artística madrileña, donde a veces estamos muy centrados en una serie de artistas y nos hemos abierto poco a los artistas de otras regiones del mundo, ¿no? La muestra que hoy presentamos de Chant Avedisian constituye la primera muestra que se realiza en España con carácter retrospectivo de este artista y, como les he dicho, responde a la voluntad de Casa Árabe de acercar al público español creadores poco habituales y también, en este caso concreto, de fomentar el conocimiento y la profundización en la obra de este artista. Les dejo ya, no les quito más tiempo, con nuestros dos invitados para que les hablen del autor y de su obra. Muchas gracias por venir y, bueno, comenzamos. Tiene la palabra, por favor, el señor Nigel Ryan. Thank you. Muchas gracias. Es un gran placer estar aquí. Siempre es un gran placer estar en Casa Árabe, en Madrid. Pero hoy estoy particularmente contento de estar aquí en esta primera muestra importante de obras de Chant Avedisian en Madrid. Yo creo que Chant es un miembro de ese grupo creciente de artistas cuyo nombre es más conocido que su obra. Creo que eso dice muchísimo de lo que en nuestra cultura se cree que merece llegar a las noticias y cómo se procesa la noticia. Si uno mete su nombre en un motor de búsqueda, la noticia
noticia será que en el 2013 rompió todos los récords de subastas de Sotheby's. Y si buscas por imágenes, lo que encontramos es una selección de esas series de obras que rompieron esos récords. Se verán también de los retratos estilizados de Haltoum, de todos los cantantes, actores, actrices de la farándula egipcia de su época dorada, saturada de color y oro. Is that better? Okay. Should I, do you want me to start again? No, okay. Okay. So what you'll see are these very glittering Lo que van a ver son estos retratos centelleantes y realmente lucientes, porque usa además mucha pintura dorada, y lo que no hay es ninguna sugerencia de que estas porque son obras muy atípicas, son parte muy limitada de la serie a la que pertenecen y son incluso menos representativas del trabajo de Avedisian en su totalidad. La exposición de ahora, de aquí, es muy importante porque es un antídoto a esa visión completamente ladeada y da ese antídoto a la nostalgia y al glamour de esa época perdida. El arte no se produce en el vacío y ni es útil, por mucho que queramos intentar crear un cordón sanitario o esterilizar las localizaciones en las que se muestra para que uno lo vea. Y lo que yo quisiera hacer es esbozar, y no con gran tampoco detalles, el contexto de las obras que van a ver. Sant Avedisian, y aquí le tenemos un autorretrato del artista en la Gran Muralla China, que yo creo que es muy buen trasfondo, porque es una de las concretizaciones más dramáticas del tipo de barreras que Chant intenta superar en su obra. Chant nació en El Cairo en 1951. La fecha, el nombre y el lugar es muy importante. Avedisian no es árabe, es armenio, pero nació en El Cairo en el año 51, un año antes de que el rey Farouk, aquí tenemos su retrato, que se llama Mahmud al-Shab, si no recuerdo mal, podríamos llamarle ídolo del pueblo. Nuestro artista nació un año antes de que un grupo de oficiales del ejército destronaran al rey Farouk en el 52 bajo el liderazgo de Nasser. Que haya otro retrato de Nasser de las esténciles en los que trabajaba Avedisian en el 91. Hoy lo llamo sencillamente el Rais, el presidente, que el cargo que asumió Nasser en junio del 56, después de poner a su predecesor, al general Naguib, bajo arresto domiciliario. Avedisian ha sacado muchas imágenes de Nasser y bastantes también del rey Farouk. Como trasfondo utiliza, se ve bien en la imagen, el águila de Saladino, que se introdujo como símbolo de la revolución egipcia del 52.
52 con una banda, con un mapa muy simplificado del mundo árabe, una referencia muy clara al panarabismo de Nasser. Abedisian creció precisamente en esa época de auge del panarabismo de Nasser. Aquí de nuevo tenemos al mundo árabe en primer plano en vez de como fondo, un tema que hubiera dominado el discurso en la prensa nacionalizada de Nasser, transformando a la prensa en herramienta del régimen. Y el panarabismo de Nasser, que hubiera sido un tema que estaba presente en todo en esa época, ¿qué hubiera representado para un egipcio no árabe? El panarabismo es un proyecto lleno de contradicciones que solo se había usado de forma parcial en la retórica anticolonialista de independencia, con un recurso excesivo de homogeneidad que en realidad tiene como cara opuesta la exclusión. Yo creo que es se puede decir que cualquier respuesta de un Egipto, bueno, Abedisian es un egipcio, digamos, por los papeles, pero no por cultura. ¿Cómo responde a ese panarabismo de Nasser? Y es complicado su respuesta. Si vemos la obra más conocida de Chant, los esténciles de Cairo, que se basan todos en las revistas con imágenes que proliferaron en los años posteriores a la Revolución del 52 y los grandes paneles que hizo con ellos, encontramos ahí una relación muy compleja con esa realidad. Voy a mostrar unos cuantos esténciles porque hay más de 200 en su serie. Estos llaman al-Din al-Afghani, una de las figuras más controvertidas de la segunda mitad del siglo XIX, un aventurero político que hacía campaña antiimperialista, un modernizador religioso, o musulmán sunita o chiita, doble agente, un oportunista que era británico. En realidad, uno puede escoger lo que es, lo es todo. Aquí tenemos a Hind Rustom, una actriz que nació para ser llamada la Marilyn egipcia. Que hay está en la exposición, de hecho. Es un tema representado muy a menudo, Nasser, en la obra del artista, y que se puede a veces suerte asociarse con el realismo socialista, pero realmente son muy democráticos sus esténciles. Aquí vemos, por ejemplo, Beauty and Perfection, de una deportista, otro guiño a la propaganda soviética, también con prisioneros políticos, Shafik Ibrahim 11, y aquí tenemos al carterista más conocido del Cairo de esa época, de los años 50, pero incluso con una muestra tan limitada de su obra mostramos todos los temas que cubre, y de pronto tenemos un grupo que parece que no tiene nada en común, pero sí. ¿Qué tienen en común estos carteristas, estas estrellas, divas, el presidente? En este panteón
sus personajes salían siempre en las revistas ilustradas justo antes y después de la Revolución del 52. Y después, a partir de mediados de los 50, en periódicos propiedad del Estado y en revistas también partidistas que Avedisian usa como material de trabajo. Los esténciles del Cairo, por ejemplo, son por lo tanto imágenes de imágenes. Aquí tenemos la fuente de la imagen. Es una imagen de imágenes. Eva Bota. Como dice Avedisian, uno puede trabajarlas una y otra vez de diferentes maneras. Estos recortes que saca de las revistas, del corazón, de los periódicos, puede reproducir los trasfondos, justaponerlos. Un único tema puede también colocarse en contextos diferentes. Aquí tenemos Here is Nasser, aquí está Nasser con el Che Guevara, con un panel rojo, y aquí vemos a un soldado y el título árabe es Nuestras fuerzas árabes. Está cargando con su Kalashnikov en alto, con un trasfondo de fuego vivo y un campo de batalla de siluetas de otros soldados. Pero esto puede volver a utilizarse, esta imagen puede estar cargando otra vez de un campo de águilas heráldicas con carteles de no se permiten las fotos en alfabeto romano y toda esa instrucción militar que se producía en Egipto del gobierno, de los establecimientos militares porque estaban en pie de guerra en ese momento. Pero son esas fuerzas árabes nuestras, como se llama la obra, pueden realmente extrapolarse al resto del mundo árabe, a campos de dibujos, de motivos dibujados también en las telas del siglo XVII, en los detalles arquitectónicos que se encuentran en toda la ruta de la seda, en los paisajes de figuras hieráticas de las antiguas tumbas egipcias. Aquí tenemos una obra que se llama Here's Nasser Again. El primer stencil que vemos se ve en el panel central, donde vemos ese cartel que utiliza siempre de No Photo. Chant siempre ha tenido muy claro qué ve de ventajas en los estarcidos. Los stenciles me dieron la posibilidad de introducir variaciones. Una vez que había hecho ya el recorte de la imagen, podía concentrarme en el color, en el trasfondo, pero es un proceso que también impone cualidades formales, la esquematización de las figuras, el quitar todos los elementos pictóricos para dejar zonas de color planos, convierte la construcción de la identidad nacional que perseguía el régimen egipcio después de la Revolución del 52, porque eso en cierta medida es también lo que hacían las grandes editoriales del Estado en ese momento, junto con el Ministerio de Cultura, por supuesto, hasta los años 70, en que se convirtió en el Ministerio de Cultura y Orientación Nacional, convierte ese proyecto en una empresa esencialmente decorativa. Las simplificaciones de Chant realmente constituyen una compresión de narrativas y el énfasis subsiguiente en la variación y la creación de nuevos contenidos por medio de la juxtaposición, que creo que irónicamente amplifica la técnica mixta de los propagandistas. Bueno, lo que dice el original
permite caligrafía, una de las formas más privilegiadas del arte islámico, que permite el uso de la caligrafía dentro del diseño general. Y lo que decía el artista es que le permitían reunir en un panel diferentes temas y así contar algo, contar una historia con cartón corrugado que se utilizaba como material de embalaje en los zocos del Cairo, en rollos para el kilo, y ahora cito, uniendo estos paneles creaba yo todo el espacio, me daba todo un campo de maniobra. La idea era sustituir la noción de una pintura con todo un abanico de imágenes que podían ser reutilizadas, sustituidas, intercambiadas o rediseñadas. A mí me parece que el proceso en sí claramente niega la posibilidad de que estos estarcidos de alguna forma articulen una nostalgia de una supuesta era dorada. Al reutilizar las imágenes como parte íntegra del proyecto de intentar controlar los perímetros de la identidad, de promover un patriotismo aceptable para el Estado y las narrativas aceptadas, es algo que los esténciles minan con humor, con ironía delicada, y tiran de la alfombra debajo del Estado nasserista en su construcción de identidad. Y yo iría un paso más allá y argumentaría que los esténciles expresan realmente una profunda antipatía hacia cualquier forma de hegemonía que pretenda imponerse. Yo me gusta mucho la exposición de aquí porque incluye felizmente obras que son tanto pre como post esténciles del Cairo. Hay las obras textiles que se expusieron por primera vez en el 85, hay fotos también del artista y también sus obras más recientes de obra de tamaño medio en cartón, en wash, sobre cartón corrugado. Al describir su propia obra, Chand a menudo ha utilizado símiles arquitectónicos. Mi profesor de arte fue el ladrillo de adobe, dijo. Con 3 ladrillos de adobe para hacer un muro consigues un motivo y con ello la magia. Y estos elementos, y aquí tenemos un esténcil de la tuba, un ladrillo muy básico de barro, con el que se pueden crear detalles que se utilizan en las mezquitas, en otros edificios, en Samarcanda, que es de donde está tomado, pero también de egipcios. Aquí tenemos uno del oasis de Dakhla en el oeste del desierto egipcio. El reconocimiento de la influencia del adobe, del ladrillo de adobe, del proceso de construcción como unidad muy básica y la influencia de eso en su obra es una manera retorcida de rendir homenaje a la influencia de su propia obra en su propia obra, del arquitecto visionario egipcio Hassan Fathy, con el que empezó a trabajar en el 81, archivando sus papeles, sus dibujos, y que hasta que murió en el 89. Y el purismo
de Fatih, su insistencia en que el arte genuino egipcio y la nueva vida de la artesanía tenía que atacarse conjuntamente, porque creía que fusionar el arte moderno y el antiguo solo podía tener éxito si no había interferencia externa en la adopción de materiales, técnicas y evaluaciones culturales. Todo ello influyó muchísimo en la obra de Vedisian y continuó utilizándolos en su propia obra. En mucha de su obra de los años 80, cuando trabajó más de cerca con el arquitecto, puede verse como un tributo, un homenaje a Fatih. Ahora bien, en el 85 Chand tuvo su primera exposición de obra textil. Son el resultado de un trabajo minucioso de juntar piezas, la unidad básica, su toba, su tuba, las tres formas básicas de rectángulo, cuadrado y triángulo con los que uno puede construir paneles en madera, de papel y de cualquier otro material. Y los resultados a menudo se hacen eco de esas geometrías duras de los edificios de Fatih. Hay motivos de origen muy ecléctico. Aquí tenemos una obra textil que se basa en una decoración triangular pintada de la dinastía del 18, de sarcófagos a decoraciones de mármol de mezquitas mamelucas. Aquí tenemos, por ejemplo, un interior de una mezquita mameluca en el Cairo. Sarcófagos del antiguo Egipto. Y algunos de estos motivos sí son indígenas, pero las formas que adopta Chand tienen resonancias culturales mucho más amplias. Y le voy a citar una vez más, es breve. Fue en el Rajastán occidental donde entré en contacto por primera vez en el mundo de los textiles aplicados que me inspiraron a hacer estos paneles textiles. Yendo en tren a través del desierto del Thar, uno llega a esta ciudad tan antigua por la que pasaban los mercaderes que cruzaban Irán desde África en la ruta de las caravanas de la India a China. El cuadrado se divide en rectángulos y triángulos. Estos cuadrados se juntan para formar paneles y varios paneles juntados forman una terna. Es un espacio móvil que se desmonta fácilmente, que se dobla, que se transporta. Son tiendas, una especie de yurtas, que representan una existencia nomádica que erradica las fronteras nacionales. Es un llamamiento también que hace Chand a modelos premodernos deliberadamente, pero de forma deliberadamente también complicada. Es difícil creer que alguien que haya nacido en el Cairo no haya entrado ya en contacto con esos paneles en esa ciudad donde hay todo un distrito dedicado a eso, a crear esas tiendas y que se utilizan en tantas diferentes celebraciones y funerales. Pero ese no es el objetivo. Su racionalización de los orígenes de sus propios paneles es una racionalización post-evento, 20 años después de haber hecho los paneles en sí, realmente.
Y es un constructo deliberado, porque lo que busca hacer es delimitar un espacio cultural en el que las fronteras son irrelevantes, y lo que quiere es ofrecernos un lenguaje visual que no está limitado por esas fronteras, por esos límites. En lo que insiste es en que un triángulo es un triángulo en China, en Egipto, en Francia, y que un cuadrado es un cuadrado. Creo que ese mismo impulso está presente en su relato de las vestimentas que crea también en el 87, y voy a citarle. Y no hay gran diferencia en una enorme extensión geográfica en los ropajes tradicionales básicos. Lo mismo puede decirse de la arquitectura de la ruta de la seda. Desde el Atlas al Nilo, de Marruecos a Mongolia, Abed Chant identifica visualmente variaciones de un mismo tema. Las barreras de clase, dice él, cuanto más rico el individuo, cuanto más alto su estatus social, más caro es el material, pero en todos los estratos sociales, de arriba abajo y de abajo arriba, el corte de la ropa, el patrón de la ropa es el mismo. Ese espacio que idealiza Avedisian y que delimita de nuevo es una utopía y por tanto un pensamiento ilusorio, y un cuadrado puede ser un cuadrado, pero no todos los cuadrados son iguales, algo que Avedisian sabe mejor que nadie. Pero bueno, para conmemorar el centenario del cuadrado negro de Kazimir Malevich, la Galería Whitechapel de Londres propuso una exposición Aventuras del Cuadrado Negro, Sociedad y Arte Abstracta 1915-2015, que se describe como sigue. Esta exposición épica coge esta representación radical de Malevich de un cuadrado negro, primero mostrada en Rusia hace 100 años como el emblema de un nuevo arte y una nueva sociedad. La exposición muestra a más de 100 artistas que retomaron este legado de Buenos Aires a Teherán, de Londres a Berlín, de Nueva York a Tel Aviv. Sus cuadros, sus fotos, sus esculturas simbolizan las aspiraciones y también el desmembramiento utópico del modernismo, del arte moderno. Y Chant Avedisian fue de los artistas incluidos, y aunque fuera muy explícito en los orígenes premodernos de sus propios cuadrados textiles, pueden ser utilizados por una exposición para celebrar el arte abstracto y la sociedad entre 1915 y 2015, por ser incluido por bajo la rúbrica de lo que realmente es una chaqueta de fuerza que les simboliza como las aspiraciones y derrumbamientos de la utopía del arte moderno. Quizás su intento de salir de esas chaquetas de fuerza que le limitan, de salir de ese discurso tan hegemónico, puede mostrar sin sonrojarse a la obra de los artesanos de Asia Central, del legado del supremacismo, transformándolo en trabajadores del carbón de la vanguardia europea. Y eso es lo que se muestra en estos paneles tan modernos que se muestran también aquí, y muestra lo que antes en los esténciles del Cairo ponía
de fondo pone ahora en primer plano con representaciones figurativas de la prensa nacional egipcia para centrar la atención en lo que a menudo se ha dejado de lado en su primera obra. Es una trama reduccionista que tiene el efecto realmente de abrir a cosas hasta entonces tapada, amplificando las preocupaciones centrales de su obra. Los paneles más recientes incluidos en la muestra evidencian más que esconden la complejidad. Esta vez las juxtaposiciones son de unas formas abstractas extraídas de los diseños. Bueno, este es el suelo de la mezquita aquí, que es la mezquita del siglo XIV en el Cairo, los Tintamani. Este es un diseño otomano, es un kaftán, de hecho, que llevaba pues un sultán, el sultán Murad el IV. Y no se suele ver este tipo de trabajo de bordado, aquí en este caso con hilo de oro. Los paneles aquí están, que son muy elegantes y creo que sirven como hitos en un trayecto, en un viaje que sigue la ruta de la seda. No sé si se acuerdan de esa diapositiva de esa mezquita que les estaba enseñando con los diseños policromáticos ahí de las paredes. Ahí sí que se ve una conexión. Y estos paneles que son de su obra más reciente, que son hitos, como decía, que sigan pues ese viaje por la ruta de la seda, pues por la Asia. Habíamos visto unos ladrillos, ¿verdad?, videados antes. Esto es un panel que se ha basado en su diseño en esos mismos ladrillos. El destino del viaje es Samarcanda, que es la ciudad, que es una ciudad de fábula, además de ser una ciudad real, y me parece que es una confluencia, es una intersección, un cruce de caminos aquí. La encrucijada, aquí se interseccionan, se intercrucen pues la historia y la fábula, la realidad y la ciudad con la cultura material, y me parece que eso es precisamente lo que ha estado explorando siempre Avedisian, pues colocando pues juntos, y hemos visto precisamente esto en los esténciles de Cairo. Es una narrativa privilegiada que él prima con unos hechos que parecen de fábula. Avedisian tiene esa visión de vecindario, ¿no? Él se niega a aceptar que los rumores, los testimonios oídos se convierten en la historia real, y que pues una cuestión de lo expediente que se puede disfrazar como destino, que lo exótico, que es algo que él no acepta. Vamos entonces pasando por estos hitos del viaje por la seda. Aquí nos surge este panel que impone pues los Tintamani y los otomanos. Aquí tenemos un triángulo de 3 puntos que se ve pues posicionado sobre pues unos diseños florales de Bukhara, de un kaftán. No hay nada que pueda ser neutral en este caso. Se trata de un artista armenio que despliega estos motivos otomanos, que desde luego pues tiene que ser un gesto deliberado, cargado de implicaciones, pero no hay nada en la obra de Avedisian que sea tan sencillo como puede parecer a primera vista. Aquí tenemos las rayas y los puntos, las manchas del tigre, que es muy típico, como un rasgo de los textiles en la cerámica de Turquía desde hace siglos. Pueden parecer ser pues la quintesencia del todo otomano, pero este motivo la verdad es que predata el reinado otomano por unos cientos de años, que es el periodo budista de China. Esas líneas representan la santidad y se utilizaron por parte de Tamerlane en las monedas y
y para las propiedades. Estos manchas podían también ser leopardos, porque eran las pieles que vestían los héroes de la tradición persa. Y en China los círculos representaban las perlas. Así con esta visión los símbolos no se pueden reducir. De la misma forma las identidades no se pueden construir según el capricho del Estado. Y yo creo que estos motivos decorativos sencillos, parecen sencillos, realmente no son así, porque resuenan por todos los espacios tan amplios de la ruta de la seda. Este es un espacio en los que se niegan las fronteras y no se pueden distorsionar las hegemonías y las identidades. No hace falta improvisar. En este espacio yo creo que Chant se ha labrado su hogar. En este espacio, a lo largo de toda su carrera, él se ha centrado. Bueno, la obra es muy diferente, pero sobre todo él se ha centrado en un punto, en un único punto, y eso es un lugar en el que un cuadrado puede ser sencillamente un cuadrado y un cuadrado, nada más. Y eso es todo. Muchas gracias, Nigel, por tu interesante intervención, presentación de la figura de Chant Avedissian y de su obra. Ahora comienza un diálogo entre Sabrina y Nigel en torno a la figura de Chant y de su obra también. Muchas gracias. So I will speak in English. Well, thank you very much. It's Hablemos en inglés, entonces. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido una conferencia asombrosa. Yo he aprendido muchísimo y he visto en las diapositivas que nos ha mostrado pues muchísimas obras desconocidas para mí. Para arrancar esta conversación, yo lo que quería hacer era compartir con todos ustedes mi propia experiencia, cómo yo me encontré por primera vez, me reuní con Chant la primera vez. Yo nací en Francia y la primera vez que yo vi las obras de Chant, que evidentemente tenía que ser los esténciles de Cairo, me fascinaron las obras, las propias obras, las técnicas que utilizaba y todo ese glamour. Y tengo que utilizar esa palabra, eso es lo que me fascinaba, sobre todo pues esos retratos de esas personas famosas que usted ha mencionado, la farándula, ¿no? Que de la cultura egipcia de esos tiempos, Khaltun, por ejemplo, y yo los conocía, había oído hablar de ellos con mis padres y me empezó a fascinar este artista. Y cuando empecé a examinar su obra como una galerista, como profesional, empecé a investigar las técnicas que él utilizaba. Y usted sí que los ha mencionado varias veces en su conferencia. Nos ha hablado de Chant, nos ha hablado de cómo nació la obra de Chant, o empezó a existir para el mundo, para el público, mediante la subasta. Bueno, él llevaba décadas trabajando, creando. Sí, sí. Es que nunca, la verdad es que nunca ha habido una exposición, una muestra importante de su obra en Egipto. Eso nos dice mucho, ¿verdad? Y desde luego yo creo que durante mucho tiempo se le consideraba un artista armenio y no un artista egipcio. Y cuando la subasta, pues de repente pues salió en los titulares y se convirtió en un egipcio, un artista egipcio que había batido los récords de los precios. Un egipcio de repente. Bueno, pues él cuando está en Egipto dice que yo soy armenio, cuando estoy en Europa yo soy egipcio, en China soy las dos cosas, él decía. Y yo creo que para él no tiene ningún sentido
ninguna de esas entidades que para él son improvisadas. Bueno, esta la verdad es que es de suma importancia para mí. Cuando yo empecé a examinar su obra, yo también me consideraba quizás una víctima de mi educación, mi cultura aquí en Europa, mi propia identidad, digamos. Y las obras de Chant para mí significaban pues, una nostalgia, el mundo del cine, y me di cuenta que yo no tenía una interpretación correcta de sus técnicas. Por ejemplo, en algunas muestras se ven que hay obras más abstractas, geométricas, y cuando eliminas la parte de glamour de su obra, te das cuenta que es una obra mucho más política de lo que puede parecer a primera vista. No, para nada se trata de una nostalgia. No es para nada. Puede que existan algunos elementos de nostalgia en su obra y algunas piezas también se podrían interpretar de esa forma, pero para nada se trata del fondo de su creatividad, porque él lo que establece con su obra es una postura política. Porque él se crió en un periodo histórico muy complicado. Sí, entiendo que esa serie pues, lo comenzó en la década de los 90, cuando el Golfo, la primera guerra del Golfo. Yo interpretaba su obra como una respuesta ante ese contexto, esa coyuntura. Y yo creo que usted sí que ha estado repasando para nosotros esa historia y también la cronología de la muestra entre los hitos de arte de la carrera de Chant. Hay una secuencia de acontecimientos políticos, ¿verdad?, intercalados. Para mí también es algo que hemos debatido mucho. Y siempre, cuando hablamos del arte con Chant, volvemos siempre al tema de la política, volvemos siempre a la historia. Y a mí me encantaría compartir alguna anécdota con el público aquí. Él dice que no hace arte, sino que él combate, lucha contra las influencias. Eso es lo que dice. Y así entiendo en la obra de Chant. Usted ha hablado de su afán de simplificación. Es lo que él lleva años intentando conseguir, simplificar, conseguir un lenguaje minimalista, ¿verdad? Sí, yo creo que formalmente sí. Es un proceso formal. Pero también lleva mucho peso, ¿verdad? Tiene un peso importante esa simplificación de las cualidades, los rasgos formales. Eso también incluso aumenta la complejidad textural de sus obras. El hecho de que él se haya prescindido de esos elementos figurativos y ha traído al primer plano lo que antes formaba el fondo de sus cuadros. Eso sí, desde luego es una táctica intencionada para evitar que él se considera pues, un proveedor de nostalgia. ¿Usted cree, esto no sé si es una pregunta sencilla, pero usted lleva años viviendo en el Cairo, ¿verdad? Y por lo tanto conoce muy bien el escenario artístico de esa ciudad. ¿Le parece a usted que hay evidencia de algunos elementos artísticos, características, rasgos comunes? A ver cómo me puede explicar algún lenguaje artístico
que podremos comparar un poco con las prácticas de Chant en los últimos 20 o 30 años. La verdad es que no sé si entiendo muy bien la pregunta, pero a ver, creo que lo que ha ocurrido es que existe una generación nueva de artistas que están jugando de una forma muy constructiva con las nociones y conceptos de la identidad, las identidades. Y creo que la postura de Chant, sus antecedentes son diferentes. Para él hubiese sido mucho mejor no tener esa identidad, prescindir de esa identidad. Él hubiese preferido no tener presente en su vida ese concepto identitario. Y todo su trabajo, su obra, es un intento constante de negar esa identidad. Pero él, desde luego, no se sentía en condiciones de poder jugar con esa idea. Y eso tiene mucho que ver con la coyuntura y su contexto temporal, y también porque él tomó una decisión muy clara. Él decidió que no iba a ir a vivir a Nueva York, que estaba en París y volvió al Cairo, y él tomó la decisión de tener su domicilio y trabajar desde el Cairo, Egipto. Bueno, esa es una reafirmación quizás de tu origen, ¿no? El origen del artista. Eso es algo que yo siento en su creatividad cuando utiliza los símbolos antiguos egipcios. Sí, yo creo que sí. Hay una existencia en su obra, en lo local, es muy sustancial en su trabajo. En Egipto, por ejemplo, el establishment artístico, pues ahí todavía tiene esos conflictos entre la tradición y la modernidad. Y lo que hace Chant es trabajar, ir en una dirección que no le interesa nada al establishment, que es algo que no interesa. Lo que le interesa a Chant, bueno, y recurre muchas veces a esos modelos o motivos premodernos, quizás precisamente para eludir esa imposición de la identidad, pero también para alejarse de ese debate eterno que no se puede resolver nunca de la modernidad versus la tradición. Yo creo que son estrategias que ha ido desarrollando Chant para alejarse, evitar lo impuesto, y al hacerlo pues ha creado una obra maravillosa y bellísima. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Nos ha hablado de la propaganda, ¿no? Es una palabra que ha salido en su conferencia, que es un tema recurrente en su obra. Y yo quería comentar algunos detalles acerca de las piezas, las obras en la muestra aquí en Casa Árabe. Algunas de las obras son esténciles, como hemos ido comentando, y hemos estado viendo algunas aquí en las diapositivas, y los paneles más grandes están hechos de cartón arrugado, y eso es algo pues que tiene en común con Hassan Fathi. Es decir, que utiliza los materiales más sencillos posibles, muy sencillos. Desde luego, sí que esos paneles grandes, como ha dicho, pues están hechos con un lienzo de cartón arrugado. Y los stencils pequeños, están hechos con un papel que utilizaban los carniceros para envolver la carne que vendía. Es asombroso, sí. Bueno, pues yo quería
comentar esto porque me encanta contemplar ese paralelismo. Chan, por ejemplo, ha ido viajando a lo largo de los años y él mismo dice que desde China a Egipto. Bueno, pues la verdad es que es un poco como el título, la muestra, que es un levantino camino al este, ¿no? Que en ese viaje hacia el este, cómo él ha ido descubriendo las mismas formas elementales y el cartón, por ejemplo, el cartón es algo que se puede transportar fácilmente, que se puede enrollar. Y durante la preparación de esta muestra con Casa Árabe, hemos decidido que hasta el trazado va a invitar al público a buscar los orígenes ahí, los paneles, la iconografía, el cartón, el hecho de que los esténciles estén aplicados, en el cuadro, con capas, varias capas, múltiples capas. Y bueno, la pregunta que me sigo planteando, que incluso después de hablar, tener muchas conversaciones con Chan, es que no puede resolver esta pregunta cuando se trata de la identidad. Yo creo que es muy posible que nunca podamos resolver el problema. Yo no creo que nunca vayamos a resolver este dilema. Bueno, simplemente estoy expresando mi frustración, compartiéndolo con usted. Bueno, por razones de tiempo tenemos que ir cerrando para proceder a la inauguración de la exposición. Si tienen alguna pregunta que hacer brevemente, muchas gracias a los dos intervinientes y a ustedes por su presencia. Y ahora vamos a proceder a inaugurar la exposición, que ya verán es de una belleza extraordinaria. Muchas gracias. Muchas gracias.